Bueno, como sabemos que la terapia va evolucionando porque Y tanto. la herramienta, al ser uno, si se va formando, va haciendo evolución, por decirlo de alguna manera, pues la terapia va con ella, ¿no? Y entonces, ahora estás en ese punto en el que has decidido dedicarte al orden Ujú, o ayudar a través del orden y le has sí. llamado ordenaterapia. ¿Podrías explicarme también qué te llevó a eso y por qué el orden? Es curioso porque antes hablaba de la espiritualidad. Yo he sido como muy terrenal. O sea, no entendía las cosas espirituales de alguna manera. O sea, sentía que ¿A no qué, a entendía. qué te refieres con espiritual? Como las cosas que no se ven, ¿no? O sea, que tienes que tener fe, confianza, creer en algo que no estás viendo, que no estás tocando a nivel físico, material, ¿no? De alguna manera. Cuando, obviamente, tanto la PNL, la Gestalt, el coaching, o sea, como trata de lo que llevamos en nuestro interior, hay cosas como que yo entendía y que no entendía. Un poco así. Eso por un lado. Entonces, pienso que he sido muy terrenal, que a mí yo tengo que meter el dedo en la llaga para creer, o tenía, ¿vale? En algún momento. Entonces, ¿yo qué hago? Yo pienso, ¿de qué manera pueden las personas ver físicamente o ver, como tocar, que directamente les está afectando interiormente, ¿no? Si pensamos que lo de fuera nos, o sea, viene al interior, aunque ya sé que el interior va hacia afuera, pero el orden, las cosas en la casa es muy visual, como si lo ordenas, si te quedas con lo que te gusta, si te das cuenta con lo que tienes, si está muy roto, si está muy dejado. O sea, ¿qué relación tiene todo eso con cómo está la persona? Entonces, no lo pensé esto antes de hacerlo, fue como por casualidad que me llevó a pensar, ostra, ¿qué relación tiene las cosas de casa, que fue ayudando a una amiga a deshacerse de cosas de su casa? Entonces, en el momento que la ayudaba, me estaba dando cuenta de la relación que tenían todas las cosas con la persona, porque me deshago de esto, porque no, estoy tirando cosas nuevas, estoy comprando cosas que no voy a abrir, o sea, todo eso que tiene que ver con la persona. O sea, que es un poco como relacionado el orden externo, Sí, cómo me afecta a mí a nivel interno. exactamente, Sería algo así. exactamente. Y tiene eso, o sea, tiene su efecto a nivel interno. Es decir, cuando tú que has ido ayudando a personas, ¿no? A organizarse o a Claro, deshacerse de cosas, ¿cómo les ha ayudado esto, ¿no? claro. Primero empecé con esta amiga, luego me acuerdo que vine aquí a tu casa a ayudarte y pasaban cosas, ¿no? Como de repente no tengo espacio en mi casa para mis cosas y tengo un espacio para si algún día viene alguien a mi Bueno, casa. eso me encantó. O sea, yo tenía todo un armario lleno de tés, que yo no tomo casi infusiones ni tés, y tú decías, pero ¿por qué tienes todo esto aquí? Digo, bueno, por si acaso viene alguien y le gusta el té. No solo dos teteras además. Además, los teteras y tal. Y entonces tú decías, pero bueno, de aquí a que vengan, o sea, lo podemos reducir solo a otro espacio. Y ahí me di cuenta que siempre mi tema ha sido el espacio. Y digo, o sea, es cediendo el espacio siempre a los demás y Ujú. reduciendo mi espacio, ¿no? Ahí, eso fue, y cómo nos reímos, ¿no? Cuando, o por ejemplo, sacabas y dices, ¿por qué tienes dos espumaderas? Y digo, ay, yo qué sé, Sí, ¿no? sí, Es sí, como, sí, sí. no, no, fue muy divertido. Sí, Las preguntas que nos hacías es como, cuéntate verdad, Kiki, ¿no? Con el pues temita. eso para mí también en ese momento fue seguir dándome cuenta, porque después de ti empecé a ayudar a otras personas y digo, no, 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 esto es, además es tan visual y es eso, te estoy ayudando, de repente tú te das cuenta, porque tú te diste cuenta,
ostras, ¿verdad? Estoy ocupando un espacio con Tess. No, y además, ¿sabes? Aquello digo, bueno, a ver, yo he hecho trabajo personal, esto ya lo tenía como un poco ya ordenado el tema del espacio, porque mi Del tema ha orden. sido de yo no tengo espacio o no merezco espacio, ¿no? Y yo esto lo tengo tal. Y cuando me pillaste, ¿no? Con ese armario lleno de test que no eran ni para mí, y digo, todavía estoy aquí. Bueno, capas de cebolla, ¿no? Que decimos más profundo, ¿no? Aquí esto es Esto es no, no, esto no se acaba. a mí me pareció maravilloso lo de ordenar contigo y una cosa donde ahí sí que me quedé enganchada y me gustó mucho preparando una vez un taller, que tú querías preparar un Sí, taller y estuvimos sí. juntas con el tema de, y hablabas del vacío, ¿no? O sea, ¿qué relación tiene o qué paso importante es el vacío para el orden? ¿Y cómo lo relacionas con el vacío que puede sentir la persona? O, porque ahí hay, a mí me parece que es un tema como complicado, ¿no? Sino difícil para las personas, ¿no? Tocar el vacío, ¿no? ¿Cómo lo cómo? Es que ahora cuando decías lo del vacío, yo decidí llamarle vacío al descarte. O sea, el vacío en una casa es el descartar, el deshacerme de las cosas que no están, que no están vibrando conmigo en ese momento. O lo que sea. Me estoy dando cuenta de que ya no quiero esto que está roto, ya no quiero esto que me lo regaló una persona con la que ya no tengo feeling, o etcétera, etcétera. Pero, Eh, perdona que te corte aquí, pero el problema viene cuando tú crees que sí estás vibrando con eso o no te quieres deshacer de eso porque crees que es sí, importante. claro. Lo más típico es creer que una cosa te... Si a mí mi abuela me ha regalado este vasito y yo quería mucho a la abuela, que mi amor pasa por el vasito. Ya. O sea, si yo me deshago de este vaso que me regaló mi abuela, que además es horrible, ponte, que no me pega y que además lo tengo guardado en un cajón, que el día que me muera lo van a tirar junto con el resto de las cosas, estoy siendo un poco irónica, pero bueno, que es algo, es ponerle esa emoción de amor a un objeto. Pero eso lo hacemos todos, por eso los recuerdo. Ay, ay, ¿cómo voy a tirar esto? Si es que me lo regaló mi amiga que se ha ido a vivir lejos. Sí, esa o- sería como la parte sentimental, pero el tema vacío, Entonces, yo hice una formación de asesora de Feng Shui, ¿vale? Y a esa parte de vacío que no tiene que ver con el Feng Shui es otra cosa. La parte de vacío, que es de deshacerse de esas cosas, no es Feng Shui, pero el Feng Shui no existe sin esa parte, le llamaban vacío. Y me pareció que era una palabra que tenía mucho que ver eso. O sea, el hacer el vacío es como el deshacerme de todo aquello que no, que es superfluo en mi vida. es que a mí me conectó muchísimo porque creo que hay miedo al vacío en general. Es decir, a creer que a través de las cosas, ¿no? Me deshago de esto, voy a poder estar sin eso, Hmm. pero que si lo llevas ya a niveles más profundos, es el mismo miedo, ¿no? El mismo miedo a creer que dejaré de existir si dejo si cambio algo de mí o si cambio el personaje de mí, lo que sea, ¿no? Quiero decir que el vacío es como algo que da miedo y que a Sí, través de las cosas, por ejemplo, a través de los libros, ¿no? O sea, a ti que te encanta leer, qué tal, no sé qué. Si yo te dijera, oye, deshazte, ¿no? De esos libros, deja de leer, hay, hay un algo que te dice no y que puede ser el conectar con ese vacío. ¿Qué pasa si si dejo los libros de lado, ¿no? O sea, sí, claro, porque las cosas tienen un significado para las personas, porque para mí puede tener un significado los libros que para ti es diferente. O mm, sea, para ti los libros significan una cosa y para mí otra. El deshacerme de los libros puede, si yo le estoy dando un significado X, que interiormente, si yo me deshago de eso, es algo en mí
que se está perdiendo. O Pero sea, no tiene que ver con los libros, tiene que ver con el significado que tú le estás dando a los pero libros. el significado donde más nos cuesta deshacernos, ¿tú crees que es porque de alguna manera nos da identidad? Y el tema es deshacerse de esa identidad. Es decir, los libros, yo me identifico con los libros porque soy estudiosa, la gente me ve como alguien que sabe y Ujú. tal, y entonces hay una identidad en los libros. O sea, es como, si me deshago de los libros, hay una parte de mí. Hay una identidad y un apego a esa parte de ti de la que no te quieres deshacer. Obviamente, yo soy erudita porque tengo muchos libros. Si yo me deshago de los libros, mm, ¿qué pasa con mi parte erudita? ¿Sabes? Y yo no quiero, no estoy dispuesta a despegarme, a desapegarme de esa parte, de esa identidad, Ok. sí, que yo me he creado. Entonces, con respecto a la ordenaterapia, ¿cómo Iba a te decir, dedicas? y que a nadie le importa una mierda. No. O sea, lo que haga, si eres erudito o no. O sea, pero Ya, bueno, pero eso es bueno, mío. que nuestros personajes están muy arraigados a cosas, Sí, ¿no? sí, Está sí. claro. Entonces, la ordenaterapia, ¿cómo la afrontas? ¿Cuáles serían los pasos si tuvieras que ayudar a alguien que te dice, mira, tengo la casa como está, no sé por dónde empezar, sabemos que hay miedo a deshacerse de cosas? ¿Cómo serían estos pasos? ¿Cómo los ayudas tú? ¿Cuáles serían los pasos, los tres, cuatro pasos? ¿Y cuál crees que es el más dificultoso, justamente? Pues para cada persona eh, depende, ¿vale? Empezarías por un sitio o por otro. Igualmente, sí que hay cosas básicas. Cuando tú decides empezar a deshacerte, a decidir que viene de ti, ya está, tengo que hacer un cambio en mi casa. Si vives sola y es tu casa, no pasa nada. Pero si no, tienes que compartirlo con las personas que viven contigo. Eso para mí es el primer paso, decirle a los demás, he decidido que me voy a deshacer de mis cosas. Porque allí, si tienes hijos o pareja, o es igual, compartes piso, si están contigo, genial, pero si no están contigo, que no lo boicoteen, sino que respeten ese proceso que tú estás decidiendo hacer. Para mí es lo más importante. O sea, parece chorra, pero es que decido hacer un vacío en mi casa. Pero, mamá, ¿qué dices? No, o sea, es como respetarme este proceso, por lo que sea. Okay. Ese es el primer paso. ¿Y tienes que ir a sus casas para ver o lo puedes hacer a la distancia? Es decir, ¿de qué te quieres deshacer? ¿Qué es lo que quieres organizar? ¿Cómo sería? A distancia. Se puede hacer a distancia. Hago las dos cosas. Online se puede hacer. ¿Por qué? Porque gracias a Dios ahora con los móviles se enseña o por fotos o por vídeo. O sea, yo puedo ver una casa por vídeo y puedo ayudar a la persona a que trabaje en su casa haciendo el vacío de un cajón o de una biblioteca a distancia, viendo lo que tiene. El trabajo lo tiene que hacer la persona. O sea, Como yo siempre. sé, como siempre. Pero la diferencia, por ejemplo, de organizar, de una persona que te organiza o que te va a tu casa y te lo ordena todo, no tiene nada que ver con ordenaterapia. Porque como he dicho, el orden físico de una casa es simplemente una herramienta para trabajarte personalmente. Entonces, puede ser online porque tú decides que es toda la casa lo que quieres hacer o no, o es algo, tienes un trastero que llevas 25 años con el trastero y que, mira, un día te das cuenta de que está guardado allí. O sea, puede ser solo un espacio en casa o puede ser que acumules algo. em, Concreto. Algo concreto, exacto, acumulo copas de vino y ¿Nos resulta que puedes dar ejemplo, por ejemplo, sin nombrar y tal, pero Ujú. de lo que le ha dificultado a algunos de tus clientes deshacerse de qué? No sé, de papeles o un tipo de papeles que tenga
o de libros. Los libros son complicados. Bueno, son complicados. Quiero decir, como todo, según El concepto, el significado. el significado que le estás dando a eso, ¿vale? Pero es que los libros en sí, porque ya es como socialmente, ¿cómo no tienes libros? Yo, personalmente, cuando empecé con todo esto, que empecé eso, con Feng Shui, con minimalismo, con un poco de otras herramientas, otras maneras pero ya directamente con el orden en las casas, realmente yo pensaba, qué difícil el tema libros. Yo, para mí personalmente, ¿no? Por el significado que además socialmente le damos. Como no tienes una biblioteca de libros, como no tienes 100.000 libros, porque eso te da un estatus. Es como, Te da identidad. te da identidad Algunos les da y identidad los y libros. estatus. Ok. Y antiguamente, ¿por qué las casas estaban repletas de cosas? Repletas porque el tener muchas cosas en una casa puedo tener todas estas cosas. Y las casas de las personas mayores en general, están abarrotadas. Necesitan todo lo que tienen, Y un no. poco el tema de las colecciones, ¿no? Colección de relojes, colección de algo, ¿no? Sí, Eso también te da identidad o de lo que quieres. exactamente. Y yo colecciono y yo me junto con entonces personas que coleccionan, también eso. Te da identidad, te hace pertenecer a un grupo, ¿sabes? O sea, Y entonces tú acompañas, por ejemplo, en eso, que la persona se dé cuenta y luego decida de lo que se quiere deshacer y cómo se quiere deshacer. O... yo he hecho acompañamientos de orden prácticamente sin ver las casas y sin estar en la casa. ¿Por qué? Porque el tema es personal, es con la persona. Y simplemente hemos hecho terapia. Terapia uno a uno, presencial u online. Y ha funcionado. Y ha funcionado. Sí, porque al final las cosas Sí, hablan. exacto, Es información es de uno. información. Yo lo veo Punto. claramente, o sea, en mí, ¿no? O sea, lo que me da información, lo que me hace estar bien, lo que tal, y digo, qué curioso, ¿no? O sea, ¿por qué? Yo qué sé, este cuadro con el corazón me hace sentir bien, yo qué sé. Sí. Es una cuestión realmente personal, ¿no? Y luego, pues con el tema, yo qué sé, de repente viene Nacho y quiere poner un cuadro que no pega ni con cola, pero a él Sí. tiene un significado, ¿no? De ese, para mí no pega con cola, pero para él es un significado importante darle a ese cuadro, ¿no? Y ese es un temazo. Es un temazo. Las casas Y las y las personas, personas no, que, no, sí. está clarísimo. Bueno, y hablando de libros, o sea, si tuvieras que recomendar un libro como para introducir la ayuda con el orden, con a persona que alguien diga, ostras, ¿por dónde empiezo? Me gustaría empezar a leer algo. ¿Qué libro recomendaría? Puede ser de orden, como puede ser no de orden, pero con el que tú te Mira, sientas. yo siempre he dicho que libros y películas son muy personales. O sea, a mí me encanta un libro y una persona lo lee y no le gusta o tal. Mi proceso, yo leí mucho sobre el minimalismo, por ejemplo, y a mí me ayudó mucho. ¿En qué? Por ejemplo, El ¿qué te aportó el minimalismo? Algo que te haya aportado El el minimalismo, minimalismo. y no soy minimalista, ni mucho menos. O sea, es que en realidad cada persona, no soy de las que no tienes que deshacerte de todo lo que tienes, no, ni muchísimo menos. Em, Al revés, quédate con lo que te hace feliz. El minimalismo me ayudó a darme cuenta que las cosas justamente mm, tienen el significado que tú les das. En sí, un cojín es un cojín, es un trozo de tela con dentro una Espuma. esponja. No tiene nada que ver. El cojín, porque lo tejió mi bisabuela y ha pasado a mi abuela y la tuvo mi madre y ahora es mío. Ese cojín tiene un significado para ti, pero no deja de ser una tela y además seguramente roñosa de hace 100 años. Es que es verdad.
Bueno, Pero tiene un significado. No, pues muy que bien, sí, quédate que sí, con tu que sí, que sí, cojín. que sí, que O sí. sea, no, a ver, quiero decir. No, que se entiende. A mí me gustó mucho uno de Lucía Terol, que habla del minimalismo. En todos los libros que digo, hay cosas que me han gustado y hay Sí, cosas con las que no. ok. El típico de Maricondo, el primero, porque por ejemplo me compré el último y dije, este no tiene ningún sentido este libro, son fotos. No, ese no. No. Pero el primero, porque ella también, lo que hace Maricondo es como agradecer a las cosas cuando uno se deshace de ellas. También, oye, gracias por el tiempo que has estado conmigo, gracias en ese momento y lo he usado un montón, pero ahora no tiene ningún sentido tenerlo. Hoy por hoy, en este momento de mi vida, han pasado 30 años en el que lo tengo y ya no me hace falta fuera. O sea, y agradecerle. Eso me gusta mucho de la Maricondo. Es un clásico. Bueno, Y actualmente, ¿cuál es el libro que te estás leyendo, aunque no sea de orden? en este momento en el que estamos grabando esto, estoy leyendo, no sé si por tercera o cuarta vez, el libro de Dejar ir de David ¿Y Hawkins. qué, y cuál sería para ti lo importante en estos momentos de lo que te está dando el libro? ¿Cuál es la idea? Para mí, este libro, al final, es el resumen de todas las terapias del mundo y es el observar lo que sentimos, ¿vale? Esa, lo que sentimos dentro, esa energía que se nos mueve constantemente, por dos cosas, por dos o varias cosas. Observar cuando se nos mueve a un nivel que ponemos mentalmente, me angustia, me da miedo y todo eso. Cuando pensamos eso, es que dentro estamos sintiendo algo. Y él lo que propone es la observación De esa sensación. de esa sensación, porque esas sensaciones no deja de ser energía estancada de siempre. O sea, en un momento dado, de pequeñas nos llevamos un susto que quisimos reprimir, que quisimos no, que reprimimos porque fue lo que supimos hacer y fuimos y vamos reprimiendo a lo largo de nuestra vida eso que vamos sintiendo porque normalmente pueden ser cosas desagradables, aunque él habla de una observación constante de lo bueno, de lo agradable y de lo desagradable, pero lo que solemos reprimir es lo desagradable. Entonces, pasa algo en el exterior, nos dicen algo, vemos algo o vivimos una situación en la que sentimos y en eso le damos al pensamiento. O sea, esa emoción nos lleva a un pensamiento. Entonces, Em, la base está en nos pasa algo, observar. Observar la sensación. Observar la Entonces, sensación, por no ejemplo, esto reprimirla. sería buenísimo en el momento, porque veo que todo el trabajo que haces con la ordenaterapia, lo fundamental es el deshacerse para ordenar. Que en esos momentos difíciles del deshacerse, llevar a la persona a toma el objeto, por ejemplo, toma el objeto y observa la ¿Qué te sensación pasa? de ese objeto sin Sí, necesidad de saber si se lo regaló la bisabuela, sino que lo que le detone como sensación, eso sería una herramienta perfecta para ese 100%. momento difícil, ¿no? 100%. Y mira, y esto Maricondo lo dice en su libro, o sea, coge un objeto y siente si te hace feliz o no. A lo mejor de otra manera o de una manera más profunda es, ¿qué me está haciendo sentir? Porque yo cojo algo, yo veo algo y eso me mueve. Por eso, observar la Sí, sensación que ese objeto te produce y observar eso ayudaría a organizar la sensación, ¿no? Con el objeto 100%. y puede que luego se deshaga o no se deshaga, pero bueno, se hace desde un lugar como más claro, ¿no? Con el 100%, dejar ir. Ah, totalmente. muy bien. Sí. Y esto, que para mí esto es espiritual, de alguna manera llamarlo espiritual, no lo tenía integrado en mis terapias. O sea, cuando tú dices cómo uno va Ah, evolucionando, sí, sí, sí. pues tiene que ver. Sí, yo ahora cuando me dicen, pero tú a qué terapia te dedicas, es que ya no.
O sea, sí, tengo formación sistémica, tengo formación gestáltica, me gusta mucho el enfoque de un curso de milagros, pero no puedo definir. Es lo que La voy- cábala. La cábala. La cábala. Eso sí. Pues nada, muy bien. No sé si quieres decir algo más, Ale. Pues he estado muy a gusto. Es gracioso porque he empezado nerviosa. Miedo, porque he observado la sensación y era como que me va a preguntar, porque como no estaba nada preparado, y tú, yo tengo preguntas, y a mí eso ya me daba miedo. Es Porque como, no sé si voy a estar preparada suficientemente. claro, no sé si voy a hacer, si voy a contestar bien o mal. No. Bien. Pues muchas gracias, Ale. A ti, Kiki.